¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y una vez más me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada lunes, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas noches. Bien, mi estimado Rob, pues feliz aquí en una semblanza más. Ya, el año se nos está yendo, pero corriendo, hermano. Y pues hoy tenemos estas semblanzas que son de casa, estas semblanzas con amigos, ¿no? Y pues feliz, hermano, feliz. Nos vamos a ir una vez más al ámbito de las canchas, al ámbito del fútbol, y para nosotros es un gusto, un honor y un privilegio poder saludar a un buen amigo, tengo que decir que ya también a un viejo conocido, a quien tengo el gusto de conocer y de tratar desde hace muchos años, y quien esta noche pues nos abrirá su corazón y su parte de su historia y parte de su vida para compartirla aquí con nosotros en Semblanzas Deportivas. Me da mucho gusto darle la bienvenida y recibir a Carlos García Cárdenas. Él es el segundo de a bordo del representativo varonil de fútbol soccer de la UNAM, el asistente técnico, el auxiliar técnico del profe Quique, del profe Enrique Gómez, y alguien que de fútbol, bueno, sabe y tiene un carro completo de experiencia y de, sin duda, también anécdotas que ya nos contará o que estaremos compartiendo. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches Rodrigo, buenas noches Luis, buenas noches a toda la audiencia y un placer estar con ustedes el día de hoy para platicar con ustedes, con amigos, como lo comentabas y pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Charlie. Y bueno, para no perder el tiempo y darle, como ya es tradición aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace Carlos García Cárdenas? Eh, Aquí en la Ciudad de México, un 18 de diciembre de 1978, ya hasta me da pena, este, eh, en la delegación Álvaro Obregón, aquí nací y pues hijo de Lourdes Cárdenas Ramírez, en paz descanse mi madre, y de Carlos García Naranjo, que es universitarios de toda la vida, bueno, los dos egresados de la UNAM, trabajadores de la UNAM, entonces pues muy feliz de ser su hijo. ¿Dónde, por qué? Ya lo decías que en Álvaro Obregón, pero ¿en dónde fue Ah, que creciste tus primeros años? Y si nos compartes en dónde hiciste la primaria. mira, ahí, en Álvaro Obregón, bueno, en el Hospital Lourdes nací, por eso ahí medio me acuerdo, igual que el mismo nombre de mi madre. Y mira, primero, mis primeros años, mis papás me llevaron a vivir aquí en la Unidad de Integración Latinoamericana, 1 o 2 años, y después nos fuimos a vivir a Iztapalapa. Ahí cursé la primaria. Siempre fui en escuelas públicas, la verdad es que siempre estuve en escuelas públicas, hice la primaria en la primaria Albino García y después, la verdad es que he rondado por toda la ciudad. Ya para la secundaria nos vinimos a vivir un poquito más cerca aquí a la Romero de Terreros, vi a mi abuelita, y ya me vine acá con mi papá también. Y fui a la secundaria diurna 256, ahí en Copilco. No te nos adelantes, mi estimado Charlie, Ah, muy porque rápido, apenas, voy muy apenas rápido. vamos en la primaria. En la primaria es Y que Ya, no, es ya, que la se pasé muy agarró rápido. la banda y ya. Agarró la banda y ya Wow. quería ya, centrar y rematar al mismo tiempo. Ya. Sí, mira, Centrémonos un poquito en esos primeros años nuevamente, por eso es que puse el freno de mano. directo. ¿Cómo era el niño Carlos García en esos primeros años, tanto en la escuela, ya nos decías ahí en Iztapalapa, Ajá. como a esos primeros años, en esa temprana edad? ¿Qué tipo de, o qué contacto tuviste con la práctica de algún deporte o si el fútbol llegó a tu vida desde entonces? Desde siempre, creo que es lo que, bueno, me platicaba mucho mi papá y mi mamá, que desde muy niño a mí me mantenías contento con una pelota. Me aventaban una pelota y con eso era yo feliz, ¿no? Y creo que, pues, hasta la fecha, ¿no? Y la verdad es que siempre tuve la fortuna de que creo que para la escuela le entendía muy bien. Me molestaban porque decían que era yo aplicado. La
la directora de la escuela, eh, porque ahí fueron mis primos y luego me tocó ir a mí, y ya sabes que cuando va a la escalerita, ya todo el mundo te conocía y de hecho por mi segundo apellido creo que porque el otro es más común, pero pues el Cárdenas no tanto, entonces decían Cárdenas esto, Cárdenas lo otro, y sabían que pues me iba bien en la escuela y que siempre estaba jugando. Tanto jugaba en la escuela que una vez me rompí la barba por estar jugando en el salón, hecho que no les recomiendo ya ahora a los chavos, pero No, por estar bueno. jugando en el salón con una botella, en algún momento me tropecé y me pegué con una banca y me tuvieron que llevar de urgencia que Cultura. me dieran a suturar, pero sí, siempre era la pelota, siempre pues empezar en el contacto. La verdad es que creo que pues antes se podía más, que jugábamos en la calle, que jugábamos en el patio de la escuela y pues todo el tiempo tratando de, pues de practicar lo que me gustaba muchísimo, que era el fútbol, ¿no? Creo que mi mamá te decía que vivía para el fútbol y creo que pues a la larga en eso se convirtió nuestra vida al fútbol también. ¿Alguna relación con algún otro deporte en esos ¿Empatado? primeros años? Fíjate, bueno, de practicarlos así, eh, iba a decir organizadamente, no. O sea, creo que, como te decía, la verdad es que cualquier deporte que se organizaba cascarita, yo le entraba. Me gustaba, o sea, y creo que pues me defendía a pesar de que de que tengo una corta estatura para el básquetbol, creo que no me costaba trabajo Ok. para el fútbol americano. O sea, que también pues estábamos acostumbrados a participar en todo tipo de deporte que nos invitaban y pues me gustaba y creo que se me facilitaba, o sea, creo que siempre tuve la facilidad para los deportes, entonces sí los practicaba, pero organizadamente solamente fútbol, empecé jugando con los amigos y fíjate que curioso porque todavía estaba yo en la primaria y te digo que mis papás trabajaban en la UNAM, entonces eh, yo estaba empezando encima de mi papá, encima de mi mamá, llévenme a Pumitas, quiero ir a jugar fútbol, o sea, yo me quería meter a jugar fútbol. Y mi mamá siempre fue le gustaba mucho la parte del arte y de estar siempre en el cine, el teatro, andaba para todos lados, ¿eh? O sea, conocía todos los cines y teatros de esta ciudad. Entonces, y también en algún momento me llegó la inquietud así de, ay, es que quiero pues aprender a tocar algún instrumento, dije, a lo mejor la guitarra me llama la atención. Y mi mamá, yo creo que cuando le dije eso y le dije el fútbol, mi mamá dijo, te vas a la escuela de música. Entonces me quiso llevar a la escuela de música, pero duré 2 fines de semana porque además de que dejaban tarea y me quisieron enseñar notas y como que no, creo que no era lo mío, le dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero ir a Pumitas. Y 2 semanas después ya estaba yo en Pumitas todavía en la primaria, ya entrando a Pumitas como a los 8 años más o menos, entré en la categoría 8-9, todavía me acuerdo hasta del nombre del equipo, Felinos fue el primero que me tocó, y y pues ahí me aventé la escalerita todavía en la primaria en Pumitas, me tocaron. ¿Ya te tocó las instalaciones de Pumitas actuales o las antiguas? No, ya las actuales, ya me tocó en el campo 8, el campo 9, el campo 7 también lo recuerdo, ¿no? Que ya estaban, así que ya estaban todos. Sí estoy viejo, pero no tanto, iba a decir, no, ya me tocaron los campos de 4 o 5 actuales, que son de los que me acuerdo, ¿no? Los de 4 o 5, el 8, el 7 y el 9. Creo que ahí era donde estaba todo y ahí era donde Muy nos bien. tocaba jugar. Ahora sí nos vamos a la secundaria. ¿Dónde hiciste la secundaria? Que además es el inicio de la adolescencia, con todos los cambios que implica esta etapa, tanto físicos como de rebeldía. ¿Cómo fue Carlos García en esta etapa del inicio de la adolescencia, de la mano de la secundaria y lo mismo, tanto en la escuela, en qué escuela hiciste tu secundaria, y la práctica del deporte, que ya nos adelantabas un poco de Pumitas, y ver si en estos años todavía seguías ahí o cuál fue el camino que seguiste? Sí, sí, fíjate que por esta misma situación de estar, pues ya muy metido en la parte de Pumitas, pues empezaron, la verdad es que las invitaciones en Pumitas, antes también se acostumbraba que iba a participar Pumitas a la Copa Chivas, no sé si lo sabías o si lo conocías, Sí. y se armaban una especie de selecciones en Pumitas, entonces, pues de repente me invitaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues entonces me tocó creo que tenía 10 11 años. Entonces, desde ahí ya me empezaron a invitar porque, bueno, afortunadamente se me daba el deporte
y nos invitaron a esta Copa Chivas y ya bueno, nos venimos un poquito más cerca a vivir. Aquí te comentaba que nos venimos a vivir a la Romera de Terreros, que es donde vivía mi abuela paterna. Y, y al mismo tiempo estaba ya metiéndome más en Pumitas antes las fuerzas básicas iniciaban a los 13 años. Bueno, no sé si lo ubican bien, pero Sí. antes el torneo de fuerzas básicas empezaba a los 13 años. Entonces yo hice mi trayectoria en Pumitas hasta la categoría 12-13 y cuando termina la categoría 12-13 años y estas selecciones que se armaban para ir a jugar a la Copa Chivas, el Club Universidad se armaba la primera categoría con mucha gente que salía de Pumitas y que venían de estos torneos que, aparte de abrir su convocatoria, pero pues algunos chicos sí se jalaban de ahí. Entonces, pues ahí voy a hacer mi prueba al Club Universidad y me quedo desde la categoría de 13 años. Y aparte, pues coincide con que iba ya a entrar yo también a la secundaria, ¿no? Porque aparte, como soy de diciembre, creo que siempre fue un poquito más atrás que de lo normal. Sí. Entonces, pues todo me quedaba aquí cerca y también me convenía eso porque pues terminaba yo las clases de la secundaria, regresaba aquí a mi casa, digo que ahora y en ese momento en la Romero de Terreros, y de ahí me venía para los entrenamientos bueno, para el trabajo de mi papá, o sea, al trabajo de mi papá o con mi mamá, y me iba a los entrenamientos al campo 4 porque en esa época el club también entrenaba en el campo 4 en los de tierra, y pues ya me quedaba ahí todo el día bueno, me quedaba hasta las 6:30 de la tarde, 6 de la tarde que terminaba el entrenamiento, regresaba a casa otra vez para hacer tareas, pues otra vez la rutina diaria de ir compitiendo, pero ahora ya en fuerzas básicas, ¿no? Entonces así fue más o menos toda mi etapa de la secundaria. La verdad es que, bueno, no quiero ser presuntuoso en eso, pero la parte de la escuela nunca tuve problemas, o sea, me iba bien. La única materia que se me complicó toda la vida fue la de dibujo técnico, bueno, la parte de los talleres, porque ahí yo era malo, malo con las manos para construir o para hacer cosas, no, nunca se me dio. Entonces era la única que sufría, pero en todas las demás iba muy bien. Entonces, que aparte era una de las condiciones que mis papás me ponían, ¿no? O sea, haz la escuela y lo que quieras, siempre me apoyaron, siempre les gustaba. Incluso mi papá nunca fue nunca le gustó mucho practicar el deporte. La verdad es que mi papá no practicaba el fútbol, pero siempre nos apoyó. Tengo dos hermanos más y los dos, igual que yo, siempre nos gustaba jugar y él siempre nos llevaba, aunque fuera allá fuera a leerse un libro, luego le decía eso porque luego estaba fuera sentado leyendo un libro, pero iba a apoyarnos, a llevarnos a donde nos tocara, siempre estaba ahí con nosotros. Qué maravilla, Charlie. Sí, Bueno, sí. eso fue la secu y luego viene una etapa complicada para la que yo creo que nunca estamos preparados, ¿no? Pero viene el bendito cambio a la media superior, al bachillerato, hermano. En tu caso, creo que nos dejas ver que ya lo tenías como muy pensado, muy estructurado, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo tomaste la decisión de a dónde ir? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué fue esta parte del paso a la media superior, hermano? Sí, mira, viene esta parte pues toda mi vida estuvo ligada a la UNAM desde muy pequeño, ¿no? Bueno, te decía, mis papás, los dos trabajaron aquí en la UNAM, los dos fueron egresados de la UNAM, de la Facultad de Derecho, los dos. De hecho, los dos hicieron dos carreras. Después mi mamá hizo una carrera en ciencias políticas y mi papá hizo otra carrera en filosofía y letras. Entonces, todo era Wow. La UNAM, ¿no? Entonces, todo estaba como muy encaminado hacia la UNAM. Yo también lo tenía claro que ese era, pues, el camino que tenía que seguir si yo quería, bueno, para estudiar mi carrera y terminar, porque también era algo que me interesaba, mi preparación. Entonces, eh, pues sabía que tenía que entrar a la UNAM. Entonces, te digo, mi mamá conocía hasta cierto punto un curso que creo que es muy famoso, que mucha gente lo conoce también, el curso del Alejandro Guillot, y ella sabía que si yo me preparaba bien, pues iba a ir muy bien preparado para el examen de admisión para la preparatoria. Y mis dos papás fueron egresados de la prepa 6 también, entonces los dos estaban duro y dale con que me fuera yo a la prepa 6 pero no me convencieron. Entonces, yo estaba yo muy encaminado en la parte del juego yo también, entonces estaba yo como que pensando hacia dónde, y yo dije, yo quiero ir al CCH Sur, me gusta más, la verdad es que también
En esa época los horarios del CCH Sur eran 4 y la verdad es que siempre fui muy flojo para levantarme temprano. Hasta para la escuela era yo así de a las 7 de la mañana la escuela tampoco era sufrir. Entonces yo decía, yo quiero ir a las 10 de la mañana. Había horario de 10 a 2 de la tarde. Yo dije, yo quiero ese horario. Entonces El 0-2. el 02, exacto. Entonces hice mi examen y me dieron todo lo que pedí, a la hora que pedí, donde pedí. Entonces dije yo a las 10 de la mañana. Entonces entré al CH Sur en el turno 02 para ir de 10 a 2 de la tarde. Y bueno, pues lo mismo en esta etapa, a menos que quieras que sepamos, Luis, también cómo, ya nos dijo cómo se preparó para el examen. Siempre les Pero no nos ha preguntamos dicho también cómo recibió el resultado. exactamente cómo fue la espera del Eh, resultado. Mira, la verdad es que no, sin presumir, yo me sentí muy seguro cuando salí de mi examen, entonces yo creía que había estado muy, pues muy seguro de lo que había contestado y dije, cuando yo esto lo paso, yo digo esto sí lo paso. Y en esa época los resultados salían por el periódico. Que recuerdo que creo que, no me acuerdo si un domingo tal salían los resultados. Lo que sí es cierto es que agarrabas tu boletita y revisabas en el periódico y decías, ay, sí, Portfolio. o sí, portfolio, ¿no? Y lo revisabas una vez y decías, ay, papá, ¿sí es? Y otra vez, pues sí, sí me quedé. Y sí me di, y ya después, pues me recuerdo tener que hacer todo el proceso de ir a Avenida del Imán, Alemán. entregar mis papeles y que ya me hicieran la asignación y ahí darme cuenta pues que me habían dado todo lo que había pedido. Entonces estaba muy contento. Pues ahí obviamente mis papás pues me apoyaron muchísimo y dijeron, qué bueno pues que estás allanando el camino, ¿no? Y que ellos querían que siguiera pues el camino que ellos me marcaron. Aunque no fue en la prepa 6. Aunque no fue en la prepa 6 ahí sí mi mamá era un poco más más insistía, pero pues ni modo, era mejor el CCH Sur. Charlie, entras al bachillerato, ya nos lo dices, al CCH Sur. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de esta etapa, tanto en la parte académica, en tu escuela, y cómo iba el desarrollo de esa etapa en el Club Universidad? Ahí nos quedamos en la Sí, secundaria. me quedé en el club universidad y después viene, bueno, tú sabes que la parte del fútbol profesional pues siempre van estos procesos y sigue habiendo pruebas y tienes que ir pasando filtros y después de un tiempecito de que empiezas como que te quieren mucho y todo va muy bien, después ya no te va tan bien y entonces empiezas a ir saliendo de ser titular a hacer banca y luego ya no, bueno, a hacer cambio, perdón, y luego de cambio a hacer banca y luego ya no jugar mucho, entonces y hasta que pues te dicen gracias. Al principio, pues es un duro golpe, ¿no? Que estar sintiéndote que estás ahí persiguiendo un sueño de ser profesional y lo demás, y que no se dé o que te digan que ya no sirves, pues puede pesar. Y digo, en esa época a lo mejor todavía era un poco más crudo, a lo mejor ahora ya hay un poco más de tacto y se busca la manera de que te atienden hasta con psicólogos deportivos y se aborda de manera diferente, pero bueno, sigue siendo un golpe duro, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo dije, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada de fútbol, váyanse al demonio, me voy a dedicar a otra cosa, tal, tal, tal. Pero ahí la verdad es que le agradezco mucho a mi papá, porque mi papá me dijo, estás tonto, a ti te gusta esto y lo vas a seguir haciendo. Si a ti te gusta el fútbol, lo vas a seguir haciendo. Entonces me dijo, te regreso mañana mismo a Pumitas, así como te sacaron, ya creo que era la última categoría, 14, 15. Pero más que al regresar a Pumitas, iba casi coincidiendo también con que yo iba entrando al CCH, entonces había un par de monitores que me tocaron mucho tiempo ahí en Pumitas y de hecho era uno de los que estaba encargado de Pumitas, que era Enrique Lubiano, no sé si lo ubicas, Ro, Y y claro que sí. entonces, la verdad es que Enrique me jalaba cuando estaba en Pumitas hacia sus equipos, entonces nos acercamos y dijo, pues vete al repre. La verdad es que te voy a ser bien honesto. O sea, cuando estaba en el club, pues en el repre decía siempre los goleamos y estaba más complicado y no me quiero ir. Y telarañas en mi cabeza en el momento, ¿no? Sí. Pero después dije, pues lo voy a hacer, me gusta, voy a competir, estamos en el mismo torneo. Antes el repre jugaba fuerzas básicas también, entonces era un buen torneo. Dije, yo voy a ir. Estamos Y hablando del repre de media superior. coincidió porque habían también los equipos como de extensión, pero es que también tenían repre desde 13 años. Entonces me había quedado con esa idea. Obviamente en los equipos de 13 años, 14 años, pues costaba más trabajo porque el club siempre elegía antes y lo mejor y pues estaba más complicado ahí. La verdad es que cuando pasa esto,
me dice Enrique que el equipo que de mi categoría estaba entrenando ya con Sergio Morales, que está ahora Sergio en la Prepa 2. Saludos Sí, para Sergio. Y sí. entonces dije, ve y vas a ver que te va a gustar y todo. Dije, pues voy. Y fui y la verdad es que pues la mejor decisión que pude haber tomado, de ahí creo que se dio un vuelco a mi vida para siempre. Y pues ya me quedé totalmente metido en el deporte universitario y en el de la UNAM, ¿no? Entonces ahí llego con Sergio y estaba como yo iba entrando a mi primer año de CCH, Sergio tenía el equipo de prepa, bueno, de media superior, pero obviamente pues estaban desde los más grandes de los que me llevaban 3 años o 2 años, y ahí estaba él eligiendo a ver quiénes se quedaban. En esa época me parece que se armaban dos equipos de media superior, uno se llevaba aquí con Sergio y el otro se iba a la prepa 5 con Chucho Padilla, que en paz Sí, descanse en también, paz descanse el ¿sí? profe. Y es el profe Chucho Padilla y Gustavo Martínez, que le mando saludo a Gus también, que es buen amigo, y se iban para la prepa 5 otra parte, los más pequeños. Entonces Sergio hacía ahí primero como que la selección de lo que él decidía y los más pequeños que no se iban para la prepa 5 junto con otros jugadores de prepa 5 llamaban otro representativo. Y entonces, pero ahí me vio Sergio y me dijo, no, tú te quedas. Y entonces desde el primer momento que llegué ahí, pues complicado porque la verdad es que era un equipo muy competitivo con gente pues de proyección, porque de hecho me tocaron compañeros que llegaron a jugar en primera división. Uno de ellos, Raúl Alpizar, que ahora es el Fuerzas director básicas. básicas del Club Universidad. Entonces, la verdad es que había muy buen nivel, muy difícil. De hecho, el primer año, pues, y además, bueno, yo jugaba delantero y el primer año, pues, me tocaron compañeros que uno de ellos debutó, el otro se lo llevó el América, o sea, eran jugadores complicados, entonces, muy difícil jugar. La verdad es que fui haciendo el proceso y empecé a participar ahí con la media superior con Sergio, pero ahí Sergio tuvo la visión de utilizarme, dijo, ¿quieres jugar o no? No, pues yo quiero jugar, donde me pongas, juego. Entonces, de hecho, en esa época creo que estaba como que se empezaban a usar mucho a los laterales volantes o los laterales que iban al ataque. Entonces Sergio me dijo, defiende algo y dame salida. Y entonces me hizo lateral ese año con tal de jugar. Yo dije, pues yo juego, donde sea, ¿no? Entonces, empecé de lateral y ya poco a poco, pues ya después los que te digo que se los llevaron al club, al América, ya me dieron ya dieron el espacio y Para que empecé a pudiera jugar. subir. Y empecé a jugar ya después de delantero con Sergio y pues la verdad es que pues tuvimos la fortuna de que nos fue bien también ahí con Sergio como aprendiendo, porque creo que la verdad es que es alguien a quien le aprendí muchísimo. Yo creo que es de los que más me enseñó a jugar, de los que más estructuraba pues ya los entrenamientos, que antes estaban muy acostumbrados a correr y jugar, correr y jugar. Y Sergio creo que fue de los primeros entrenadores que me empezó a decir, mira, esto se lleva así, que tienes que cumplir con tales tareas, con tales objetivos, y ahí pues lo fuimos aprendiendo y pues en esa época pues, se jugaba el Benito Juárez, ¿no? Como Campeonato Sí. Nacional Benito Juárez y los estudiantiles, entonces tuve la oportunidad de participar con Sergio y pues hasta esa fecha creo que uno de los mejores resultados fue en nuestra generación. Perdimos la final nacional contra Querétaro y pero quedé dentro de los goleadores del campeonato nacional, entonces ahí pues me empezó a ir bien, me empecé a aprender esta parte del deporte competitivo y, y pues así fue como fui también combinándolo con la prepa, porque al final, bueno, con el CCH, perdón, porque más bien es con la media superior, te digo, la verdad es que mis papás siempre me dejaron muy en claro que había que llevar las dos cosas, que mientras yo respondiera en la escuela, todo lo que pidiera con respecto al deporte y la verdad es que pues en todo, ¿no? A lo mejor no al momento, pero a lo mejor se tardaban un poquito. Mi papá siempre me dijo eso, ¿no? Tuve la fortuna de que mis papás siempre me pudieron dar todo lo que se requería y a lo mejor se tardaban un poquito más, un poquito menos, hay que ahorrarle, pero sí me lo daban si yo respondía en la escuela, entonces siempre la escuela la fui llevando, saqué mi CCH en mis 3 años normales, me tocó mi pase reglamentado, sí, sí, no, no, cara Luis de susto, porque casi todos, ¿no? Sí.
pero yo Yo no sí. lo hice. Oye, Charlie, antes de que avancemos al siguiente paso, que es la transición del bachillerato a la licenciatura al Sí. nivel superior, yo sí quiero preguntarte, porque creo que tocaste un punto que es álgido y a lo mejor hasta pisamos uno que otro callito ahorita, porque dijiste, y sí, sabemos cualquier cantidad de historias de jóvenes, de chicos. Fíjate, Luis, con esta trayectoria universitaria, en este caso, Carlos, que la estaba empezando a llevar con su ingreso al CCH, que están en fuerzas básicas del Club Universidad, y a lo mejor por ahí tenemos un poco del por qué al día de hoy las cosas están como están en el Club Universidad. Pero bueno, se quedan en el camino. Y Carlos dijo algo muy cierto. Me tocó de alguna manera hace unos años antes que a él, porque las formas y las maneras no eran las más adecuadas, a pesar de que representan a la máxima casa de estudios y de que muchas de aquellas viejas glorias que le dieron lustre al fútbol nacional y universitario y que formaban parte de los cuerpos técnicos en fuerzas básicas, pues no era precisamente el buen trato o el don de gente con los chavos para decirles las cosas. Dices que fue en esta etapa de 14 años más o menos, ¿no? 13, 14 años. Ujú, sí. 15 vamos a poner, cerrándolo en 15. Pero, y no te voy a preguntar quién te dio las gracias, sino más bien, ¿quién de tu generación sí llegó? Porque al Pizar lo mencionas, pero te lo encontraste en el bachillerato. En la UNAM, ya, sí. ¿Quién de tu generación con quien compartiste cancha y vestidor en las fuerzas básicas llegó a primera división? Varios. Muchos, iba a decir, es extraño porque creo que una generación, yo lo decía, yo creo que eso también es parte de que el club sea complicado, ¿no? A ver, creo que llegó mucha, voy a decirte, llegaron como 6 jugadores de mi generación. Es que, bueno, siento como que en esto luego decir, no todos llegaron por eso, pero había varios hijos de exjugadores. Preferiría no decirte los nombres porque siento que no, tampoco lo puedo asumir por eso. O sea, Ok. yo creo que otros llegaron también por su capacidad, porque también para llegar, pues hay que batallarle, hay que estar ahí, pero sí creo que esta parte de que hablas del club, a lo mejor a veces es que las oportunidades pues para los que tienen un apellido o alguna ayudita ahí, pues te dan más chance de que aprendas, y eso pues siempre ayuda, ¿no? Porque siempre competir al máximo nivel, pues te vas desarrollando más rápido. Yo te diría, del que sí te puedo decir, y pues, además lo reconozco, y porque desde ese momento era un gran jugador, y yo creo que tan lo fue que fue seleccionado nacional, Jaime Lozano, ¿no? Que él era de mi generación y él desde pequeño pues destacaba, ¿no? Y siempre lo hizo, y tanto que pues pudo llegar a debutar y hacer buena carrera con Pumas. Y por ahí pues algunos otros hijos de exjugadores hijos, sobrinos y tíos y parecido, Ok. que no duraron mucho, jugaron, debutaron un ratito y ya no se acabaron de consolidar. Pero el que es así notable, yo creo que Jaime de mi generación, Ok. y Raúl es más grande que yo, entonces él lo encontré así como dices, a él me lo encontré en el repre, y del repre él brincó para el club después, para ya tercera y primera división. Tú ya después de eso, ya en la etapa de bachillerato y de licenciatura, ya no lo intentaste. No, sí, sí, mira, cuando estábamos en la parte de la preparatoria, del CCH, cuando termino mis 3 años y ya tengo mi pase reglamentado, sí tengo también que aceptar un poco que descuidé mi promedio, porque al final pues estaba muy metido en esto, y pues obviamente me seguía llamando la atención, y como no estaba yendo bien, pues de repente lo que no cuidé bien fue el promedio. Y en ese momento yo quería una carrera muy demandada, que era la de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Colega Ro, la, de la, del- entonces, cuando pido la carrera me mandaron a Catlán. Entonces, Luis es de Acatlán y es de sí, comunicación. yo también, Luis. No, Aquí está bien. Y yo estamos. no, hice muy buenos amigos allá también, pero llega el momento en el que, la verdad, voy a ser bien honesto, cuando me mandaron, yo dije, yo voy a ser futbolista, no me importa. La verdad, en ese momento, cuando pasa esto de que nos va bien en el Benito Juárez, hubo un agente de Querétaro que se acercó para invitarme, y me fui a jugar a segunda y tercera división a Querétaro.
Entonces, de ahí también le preguntaron a Sergio, y es que este jugador juega bien, pues habla con él, ¿no? Me invitaron y pues yo hablé con mis papás, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Pues quiero, y mis papás me super apoyaron, me dijeron, claro que sí, ya conseguiste, nada más no dejes el pase, haz el trámite, haz todo, y pues vete un año y ve a ver qué sucede, a ver qué pasa, cómo va la experiencia, y si lo consigues, pues qué bueno, ¿no? Y entonces, hago mi pase reglamentado, me inscribo para Acatlán, pero no voy el primer año. Todo el primer año me fui a jugar a Querétaro, a segunda división. En ese momento ese equipo de Querétaro tenía como, no había Querétaro en primera división, era un equipo de segunda y de tercera, y tenía como, en ese momento el que estaba en primera división era el Celaya. Entonces, más bien lo que nos tocaba era de repente ser como porque no éramos directamente filial, pero sí íbamos a jugar contra Celaya. Me tocó la época me estoy acordando, de Roberto Andrade, despuesito de que fueron subcampeones ¿Con Necaxa? con Butragueño contra Necaxa. Ajá. Con ese equipo nos tocó ir a jugar. Entonces, me fue bien, empezó ahí más o menos, me utilizaban en una posición que no era la mía. También ahí, una de las situaciones que me afectó en esa época es que en el fútbol profesional empezó a cambiar un poquito la política o más bien empezó a implementarse la política de buscar mucha gente de estatura alta. Entonces yo por ser chaparro, a pesar de que me iba bien y de que destacaba, algunos no me veían bien por eso y menos en la posición de delantero. Entonces, en Querétaro me usaban de contención. Entonces Pero no jugaba, fuera el Pony Ruiz porque ahí sí. ahí sí, él sí, si hubiera yo tenido acento extranjero, a lo mejor sí me hubieran contratado. ¿No? Entonces, ya no se dio. Yo también, a la larga, Roy y Luis, ya cuando lo viví, entendí que si yo quería debutar, aquí le llamamos talachar, tenías que ir a buscarle a otro lado y seguir y ir a hacer, porque tuve después amigos pues que sí lo decidieron, ¿no? Yo creo que Ro, tú te das de acordar no sé si a Luis le tocó, pero a Bundis le llamábamos, a Claro, Víctor sí. Estrada, Sí, que sí. él estuvo también acá. Él llevó el proceso al revés, él fue totalmente al revés de nosotros, pero él, después de estar acá en la UNAM ya en superior, lo invitaron a Querétaro y de ahí de Querétaro, él tuvo la suerte de que sí el Querétaro ascendió y entonces él ascendió con ese Querétaro y debutó en primera división. Wow. Pero él sí decidió irse a Talachar, se fue a un equipo de tercera ahí bajito y yo ya la verdad ya no lo quise hacer. Soy bien honesto, yo ya no lo quise hacer. Yo ya estaba en Querétaro, competí, pero veía difícil esto de que fuera yo a ascender a algún equipo o que me fueran a llamar a primera, no lo veía. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo acá? Ya tengo mi carrera, o sea, bueno, ya tengo mi pase, ya me puedo ir a estudiar. Este, Dije, ¿para qué me engaño? Ya mejor me dedico al estudio, a la escuela. Y sí, además dije, la verdad es que yo veía esta parte de la comunicación también como una manera de estar cerca del deporte. Y entonces dije, me regreso, así me regresé. Obviamente me hicieron ir un semestre a Catlán antes de poder hacer mi trámite de cambio para la UNAM. Yo también pues, vivía aquí de Miguel Ángel de Quevedo, luego me cambié un poquito más cerquita por Culhuacán, Villacuapa. Entonces, pues yo pasaba por la UNAM y tener que ir hasta Catlán, pues era muy lejos. Entonces, hice mi trámite, eh, me dijeron que tenía que ir un semestre y sacar cierto promedio para Promedio. poder hacer el cambio. Y así lo hice, entonces ya lo hice y ya me vine para CU y al mismo tiempo me puse a estudiar, me metí a un curso de locución a la Raúl del Campo Junior, de hecho. Mira. Sí, sí, tengo mi diploma, perdón, de cronista deportivo. O sea, ya me estaba Ok. yo ya encaminando para otro lado y dije, pues yo ya me voy a acercar a eso. Estuve, de hecho, trabajando en una estación bueno, no trabajando, más bien dando mis servicios en una estación de radio y en un Qué periódico, raro. porque así que me pagaran, no me pagaban. Pero bueno, ya saben que en esta carrera hay que hacerte de un hombre y tienes que pues dar tus servicios ahí de a gratis. Entré a la Superdeportiva 1180 antes de que fuera Estadio W Ok. y también al periódico La Crónica un ratito. Nada más que ahí me habían mandado al área
de medio ambiente y la verdad es que no me gustó mucho la idea. La verdad es esa. Entonces, así fue como pasó que me regresé de segunda división de Querétaro y en ese momento se vino la huelga en la UNAM. Entonces, como que todo eso Cierto. frenó un poco, sí, frenó un poco porque estaba agarrando, yo acababa de pasar mi primer semestre ya en Acatlán, incluso ya hasta como que estaba diciendo, pues ya me quedo aquí. La verdad lo había pensado así y y cuando llega la huelga de la UNAM, mi hermano ya acababa de entrar al CCH también. Y entonces él me dijo, oye, yo quiero ir a entrenar con Sergio, acompáñame porque me da pena ir, que no sé qué. Dije, órale, vamos, te acompaño ese día, ¿no? Lo acompañé a hablar con Sergio. Y cuando vamos a hablar con Sergio, me encontré a un compañero que había estado conmigo con Sergio, que me dijo, oye, es que estamos con Calderón, va a empezar y está bueno esto, que no sé qué, vente a entrenar. Y pues la verdad es que, soy bien honesto, no quería, me dio pena. Le dije, pero me dio mucha pena, le dije, sí, sí voy. Y la verdad es que no fui, y al otro día me volvió a ir a buscar, y pues ya por pena dije, pues sí voy. Y entonces ya fui al siguiente lunes y por cierto, no llegó nadie, nada más estaba el profesor Calderón y yo. Eso no se me olvida porque se puso a entrenar conmigo, a centrarme él solito conmigo. Y pero dije, bueno, pues a ver, ¿de qué se trata esto, no? Y ya me explicaron de lo que se trataba. Eh, Conocí el momento, además ya estaba la universidad en ese momento. Estoy hablándote de diciembre del 99 por ahí así más o menos. Ok. Entonces, pasa eso, justo un poquito, unos cuantos meses antes de que se reajustara todo y se regresaran otra vez a clases y todo lo demás. Entonces fui con el profe Calderón, ellos ya iban empezando el estatal, pero me alcanzó a inscribir, entonces dije, pues va, le entro, ¿no? La verdad es que le entré. De hecho, coincidí con Quique, ¿no? Ahora que hablabas de Quique, Quique y yo llegamos como con un mes de diferencia con el profe Calderón, así como que la vida nos puso ahí cerquita. Entonces, entramos al estatal y pues ya empezamos a ver de qué se trataba. La verdad es que a mí me dijeron, el amigo que te comento me dijo, si nos va bien aquí se pueden ir a la Universidad Mundial y fíjate que va a ser en Alemania. Y yo dije, está A ver, interesante. quiero hacer ahí una pequeña pausa, Sí, un pequeño comentario. Por la hora que es, mi estimado Luis Bolaños, tendríamos que volar como volaba Carlos García dentro del área o por la banda. Charlie es de los que se entraba y remataba al mismo tiempo, no, entonces, este, Se clava eh, solo, ¿no? no, solo era eh, entonces no quisiera correr y creo que la historia de Carlos nos da para un segundo programa, mi estimado Luis, pero necesito tu anuencia o tu permiso o tu consideración para que No, tengamos pues sí, hermano. un segundo programa con Carlos y nos vayamos así como ha sido hasta ahorita, con el tiempo que nos resta en esta emisión, para conocer estos aspectos. Yo no sabía esto, por ejemplo, que está contando Charlie, de que, y claro, por supuesto, le tocó la huelga del 99. Yo no tenía en el radar esto de que había sido alumno pues en ese entonces todavía era en Epacatlán. en la época, Y, no, sí. y esta historia de cómo logra el paso, porque efectivamente, pues Carlos tiene historia con el repre superior, con el que fue campeón un par de años después de esta etapa en el 99 en plena huelga que nos está contando, medallista de oro con el repre en Veracruz 2001, pero no quiero correr para llegar a eso, No, está y bien. cómo también después se da esto último que acaba de señalar Charlie, que yo creo que es importante de destacar, Luis, de que fue jugador que tuvo la posibilidad, jugador, estudiante, deportista, de ir a una universidad mundial. Mundial, Y, sí. A y dos, a dos. a falta de una, a dos, Sí, ¿no? sí. Y cómo se va dando el camino para llegar a lo que Charlie es el día de hoy como auxiliar técnico, pero que además, o sea, no es nada más decir es auxiliar técnico. No nos ha contado esta parte o esta etapa de ya una vez que logró el cambio de Acatlán a la Facultad de Ciencias Políticas acá en Ciudad Universitaria, pues es en realidad esta etapa de su carrera deportiva con el representativo de la UNAM
va a la par de sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Que te tardaste un poquito en titularte, mi estimado Charlie, pero lo logró sacar, Pero lo logré. Sí, Pero pero sí. está titulado, ¿no? como también esta otra parte, desde entonces, pues ya pintaba para esto que a lo que actualmente se está dedicando Carlos. Recordar que a lo mejor no tuvo la suerte o la fortuna de estar ligado al fútbol en un equipo de primera división como jugador, pero que en su currículum, en su historia, pues por ahí hay un pasaje en esto del ámbito del fútbol femenil, siendo auxiliar de alguien a quien también conocemos y estimamos mucho, como Karina Báez, en su etapa como entrenadora de primera división en la Liga MX femenil, y donde Charlie tuvo una participación ahí como auxiliar técnico. Entonces, hay varios aspectos, las dos, en 2019, junto con Enrique y con el Repre, el lograr la medalla de oro, ahora del otro lado de la cancha, Charlie, como entrenador, como auxiliar, pero y en el torneo este de CONADEIP, ¿no? Así es. Siendo campeones de ambos torneos en el mismo año. Estás Este, spoileando toda la historia, hermano. pero por eso yo te estoy dando los elementos para que me digas si sí Pues sí, podemos pues tener sí. una O sea, no segunda parte. tenemos tema. Yo creo que más bien vamos a, o sea, sí, vámonos con la segunda parte. Ok. Bueno, ya tengo el Ya no, permiso. no cuentes el final de la historia, No, hermano. O sea, ya tengo el permiso. Me falta preguntarle al invitado si acepta Claro que que sí, Rob. podamos tener una segunda charla. Ya nos Por pondremos supuesto. de acuerdo en la fecha, pero Sí. sería estamos iniciando noviembre, pero creo que ya tenemos calendarizados los invitados para este mes, pero bien podría ser para el primer programa de diciembre, mi estimado Luis, tú que tienes ahí el calendario a la mano, si tienes una el fecha. 1 de diciembre. Es justo lunes 1 de diciembre. Oui, oui. ¿Lo podemos ya agendar, mi estimado Carlos? Sí, Rob, yo creo que sí. Sí, 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 yo creo que sí. No, Ahorita checo para. la agenda y pido No, permiso. no, 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 pero sí, sí. No, 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 más Bueno, bien para acomodarlo bien, pero sí, no, no creo que haya problema. bueno, Sí, 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 o a sea, reserva de que lo confirmemos y lo platiquemos, y una vez teniendo la venia del señor Bolaños, pues platícanos entonces ahora sí cómo fue ya este paso de la FESA Catlán, de la entonces ENEPA Catlán. Pero fíjate que, a ver, antes de que nos cuentes el paso a CU, yo creo que Luis, a lo mejor siendo egresado de Acatlán y habiendo sido coordinador de deportes de la FESA Catlán, a lo mejor Luis quiere hacer alguna pregunta con relación a tu paso por la ENEPA Catlán. Adelante, adelante. no, a mí me llama la atención. O sea, digo, estabas ahí, pero ahí estabas estudiando, ¿no? ¿Tuviste algún contacto con el deporte No, no, aquí en no, Acatlán? te digo, realmente fui un semestre nada más. Ujú. Eh, no, porque además fue el momento en el que yo había dicho cero fútbol, no quiero saber nada de nada. Me había encaminado mucho a la parte de meterme a hacer mi curso de locución en la Raúl del Campo Junior. Ahí, de hecho, lo hice a través de un amigo de Acatlán, tal cual, que después él estuvo trabajando también ahí en Fox y en algunos medios. Y él me dijo, pues, oye, ¿a ti te gusta? Él había querido ser torero. Fíjate que chistoso, pero nos hicimos amigos. Él había querido ser torero. Obviamente en su casa lo mandaron al demonio. Se tuvo que salir de casa un tiempo y ya después regresó y pues ya se puso a estudiar. Era más grande que yo, me lleva como 5 años, pero nos hicimos buenos amigos y me comentó esta parte del curso y entonces me encaminé al curso. Yo realmente iba a Catlán a mis clases. La verdad es que yo siempre he sido un bicho raro en esa parte de la escuela. Yo le platico a mi esposa y a mis amigos y les digo, yo cuando iba a la escuela iba a la escuela. O sea, yo realmente hice pocos amigos en la escuela porque yo mis amigos o me dedicaba tanto al deporte y Del a mis campo. actividades que tomaba clase y ya, a donde hice más amigos yo creo que fue en Acatlán, ahí sí lo tengo que decir abiertamente, hice más incluso que aquí en políticas, porque también ya cuando me vine a políticas, sí me hicieron el cambio, pero me mezclaron las cosas. No, no empecé de cero, no empecé con una generación clara, sino que yo tenía que llevar materia, me revalidaron algunas de De Acatlán. rivalidad. Entonces tenía que cursar unas de cuarto, unas de tercero, unas de primero. O sea, tenía un desastre que no tenía una generación tal cual. Entonces hice mis amigos, pero realmente pocos, no tantos aquí, sino
hice más amigos en Acatlán porque ahí sí era, pues como que la generación, ¿no? Me metieron en la generación. Claro, amigo, sí, no, es que, Sí. digo, ahí te tocó seguramente. ¿En qué año estabas ahí en Acatlán? En el 90, es que estoy tratando de acordarme, 99, pues 99, no, es que ya no me acuerdo, No, empezó la huelga en el 2000, 99, entonces 2000, 90, poshuelga, ¿no? sí, no, no, antes de la huelga, De 98, yo huelga, fui, así, 98 a así lo el mejor. semestre cuando empezó la huelga, 98, ¿no fue? Ya no me No, acuerdo. o sea, la huelga empezó La huelga está ahí en 99. Así, o sea, yo fui el semestre, entonces fue el segundo semestre de 98, debía haber ido, el segundo semestre de 98 y empezó la huelga y ahí ya, Bye. nada más, sí, fui ese semestre nada ¿El más. cambio ya lo lograste hasta que se terminó la huelga? En cuanto se terminó la huelga, porque además pues coincidió y que ya estaba jugando acá, obviamente pues para venir a entrenar pues iba a ser muy complicado. Te digo, como ya había cursado el otro semestre y sí pasé todo bien, pues sí me autorizaron el cambio. Era fácil, sí. Era más sencillo en esa época. Mi mamá trabajaba en la UNAM, entonces también tenía conocidos y eso un poco más, la verdad es eso. Y pues se me autorizaba el cambio y pude pues venirme a políticas y entonces la verdad también súper feliz Porque de fíjate, la gloriosa. haciendo un poco de memoria, dices que con el profe Calderón, esta anécdota que nos decías, noviembre del 99 todavía estaba, Diciembre, justamente, sí, diciembre del 99 estaba la huelga. La huelga termina prácticamente hasta febrero, marzo del Febrero. 2000, ¿no? del 2000. Entonces, pero que ya habían empezado para esas fechas, pues ya estaba quizás la competencia en estatal, ¿no? El Ya Para, estaba estatal, el sí. estatal. De hecho, lo recuerdo muy bien porque te digo, eso no se nos olvida a Kike y a mí porque iniciamos juntos. Haz de cuenta que llegamos como por una semana de diferencia y como ya estaban jugando, de hecho habían perdido el primer partido, Calderón nos dijo así de, voy a mover mis influencias para ver cómo los meto, pero los meto a los dos. Eso nos dijo, al final sí nos pudo registrar a los dos y sí entramos ya para los siguientes partidos. Este, o sea, es era que la universidad que iba a ser en. en Tamaulipas, 2000 en Tamaulipas. Sí, sí, en la UAT, en Ciudad Victoria. Y perdimos Los la final correcaminos de. con los Correcaminos. Justo perdimos la final con los Correcaminos. Llegamos a la final nacional ese año también. Y en el Wow. 2000, ya como dijo Ro también. La verdad es que tuve mucha suerte en el representativo. Me tocó jugar 4 años. De los 4 años, tres fueron finales nacionales, ¿no? O sea, la verdad es que, y una ganada, ¿no? Ojo, Pero hubiéramos bueno, ganado. ya diría Luis, no te adelantes porque yo creo que ya eso del 2001 lo vamos a dejar para, digamos que de ahí vamos a arrancar la siguiente, Hecho, sí. esa segunda parte a partir del 2001. Pero cuéntanos, en esta, pues indagar o platicar, escarbar en la historia de nuestros invitados. Ajá. Yo creo que es importante, Luis, porque finalmente le tocó a Carlos. A mí me tocó la huelga ya esperando fecha para el examen de titulación, pero en el caso de Carlos estaba empezando su licenciatura. Entonces, esa ¿Qué espera, dices, tío? esa espera pues fue muy larga. O sea, finalmente sí fueron 10 11 meses de paro, de no estar, de las cosas que ya sabemos cómo se fueron dando, pero como alumno en espera, y en tu caso también en espera para poder concretar ese cambio de Acatlán a CU, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque pues no se venía a clases, estaban los famosos intramuros, pero pues tú estabas en una enebia, a lo mejor Extramuros. extramuros, perdón, no intramuros, extramuros. Gracias por la corrección. Y bueno, pues todo lo que se vivió y lo que se sintió una vez, recordar que hubo cambio de rector, cambio de administración y el regreso a las actividades después de febrero del año 2000. ¿Cómo lo viviste y cómo fue? Ya nos decías un poquito de esta ensalada de materias que fue Sí, sí. para una vez que se dio el cambio, pero ¿cómo sentiste ese cambio de haber estado un semestre en Acatlán y que pues ahí la única desventaja, por decirlo de algún modo, alguien que vivía en el sur, pues que tenía que ir a Acatlán y que en este caso
este, como Luis, que es de allá y que viene para acá. Este, entonces, una vez que regresó la normalidad en la universidad y lograste el regreso a la normalidad en tu rutina, de ya no tener que desplazarte a ir hasta la ENEP Acatlán y tenerlo ya más cerca aquí en CEU, ¿cómo fueron esos primeros días de contacto con esta nueva escuela, que fue finalmente en la cual concluiste tus estudios de licenciatura? Sí, mira, la verdad es que la espera no fue muy complicada porque como te contaba, estaba yo tomando mi curso de locución al mismo tiempo. Entonces, durante toda la época en la que no había clases en Acatlán, pues yo estaba tomando mi curso en la Raúl del Campo. Entonces, digamos, estaba yo entretenido en hacer mi curso de locución, que al fin de más estaba avalado por la SEP. Entonces, pues sí lo llevaba muy al mismo tiempo. Después, el venir a políticas, ya no fue tan complicado porque ya había entrenado yo con el repre, entonces pues ya tenía, ahora sí que mis amigos pues ya eran los del repre, entonces ya tenía Sí. compañeros que eran de mi facultad y pues ahí me fui adaptando. Tampoco soy tan ermitaño, no, me cuesta trabajo a lo mejor al principio, ya cuando me empiezo a soltar pues ya empiezo a relacionarme con la gente, entonces la verdad es que no fue complicado el adaptarme acá. Después te digo, encontré amigos del Repre, encontré amigos de la Raúl del Campo también en la carrera. Entonces eso pues facilitó un poquito para irme relacionando acá. La, Me costó trabajo tal vez volverme a encaminar porque pues después de un año de no haber tenido clase así, de tener que estar temprano, sobre todo esa era la parte que me costaba, porque al cambiarme para acá pues ya tenía que estar a las 7 de la mañana otra vez en clases y terminar todo a tiempo para irme a entrenar a la 1 de la tarde ya con el repre, ¿no? La verdad es que siempre he sido alguien que cuando se compromete a algo se mete al 100%. Entonces, al principio, cuando me dijeron que fuera, pues no quería porque dije, ya estoy comprometido en otra cosa, pero en el momento que acepté estar y en el momento que empecé a vivir el estatal y el regional, dije, no, pues ya de aquí soy. La verdad es que me encantó, tan me encantó que ve que no me he ido. Entonces, ahí cambió y ahí me empecé a enganchar otra vez y como sabía que necesitaba ir bien en la escuela para poder jugar de entrada. Y la otra, te digo, la verdad es que nunca tuve problemas cuando iba a la escuela, iba a tomar clases. Me gustaba, además me gustaba porque elegí la carrera que yo quería. Siempre me gustó, no, nunca tuve problemas en eso. Entonces, pues nada más fue el hecho pues de tener que acomodar, porque sí tenía, lo complicado era de que tenía que llevar alguna de primero, otra de tercero, y porque a lo mejor ya había pasado dos de primero de Nacatlán, pero me faltaban las de segundo, y eso era lo que complicaba un poco, pero, pero al final me adapté, ¿no? Creo que no había, tampoco es tan distinto, nada más era la manera en la que lo estructuraron en la ENEP, o bueno, en esa época, FES, o ya no me acuerdo si era ENEP, ¿no? Creo. La NEP en La ese ENEP entonces. todavía. Y en la facultad, entonces, de hecho creo que allá era no, aquí era ciencias de la comunicación y allá era Aquí es ciencias de la periodismo, comunicación y allá y es allá solo periodismo, comunicación. allá creo que Periodismo y periodismo y comunicación comunicación colectiva, creo que me acuerdo algo colectiva, así, sí. que si lo recuerdo bien, entonces era lo único, pero bien, la verdad es que creo que lo que más trabajo me costaba en los géneros periodísticos, ese tipo de cosas me costaba más, pero lo demás, como que siempre me vi más hacia los medios electrónicos, creo, entonces eso me llamaba más la atención. No vamos a hacer las dos preguntas que habitualmente le hacemos a nuestros invitados Next. al final de la emisión, porque las vamos a reservar y a dejar para el segundo programa. Está tan buena la plática que a los dos se nos pasó Ya nos decirle vamos. que estábamos en la recta final, pues ya estamos en tiempo de compensación No, ya prácticamente. nos pasamos. Y ya. Entonces, por ahí, Luis, no sé si hay algún comentario o comentarios de nuestro público antes de despedir esta emisión y darle las gracias a Carlos. Y también tenemos un par de interlocutores, pero sí creo que vale mucho la pena. Andrea Romero nos manda saludos Ah, qué a buena Gracias, los onda. tres. saludos para Andrea. Dice, Charlie en el Repre me ayudó mucho en aspectos técnicos como delantera. Me identifican con él, con su juego, su estatura, jejeje, todo un crack. Claro. Vale. Sí, sí. Te mandamos un saludo, querida Un saludo. Heidi. En Andy. Y Sí. claro que se identificaba con Charlie, pues si los dos son taponcitos, dicho con todo cariño y respeto. ¿No? Le Centro digo, de gravedad bajo, cambios de ritmo, velocidad y dirección que no te esperas, entonces es una chulada, sí, 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 sí. ventajas.
Cariñosamente le llamo a mi hija Andrea Heidi, así es que le mando saludos. Chulada. Y Alessandro Medina también, acá dice, abrazo a los tres, un gusto haberlos encontrado en el camino del deporte universitario. Saludos a Carlos García Cárdenas, Gracias, saludos. Franco. Saludos, Franco. El Ale- buen Franco. Y Alejandro, saludos Y a no Carlos Franco el García. comediante, No, Franco no, el no, Franco, portero. portero. Alejandro Martínez también nos manda saludos, te manda saludos, Charlie. Entonces, El como siempre, compañero, cuando empiezo a leerlo, empiezan a llegar más comentarios. Entonces, te mando no, la liga, ya tú los contestas yo ahí los con contesto. gusto. Él es ex compañero de Repre, él fue a 3 mundiales, ¿eh? Un día lo pueden invitar, Alex Martínez, sí, claro, Alejandro Martínez. lo Sí, sí, sí. recuerdo. Chulada, o sea, ya apúntalo en la agenda, hermano. Hay que nos Sí. pase el contacto, Carlos, Ahorita lo jalamos de aquí de los Fíjense que comentarios. aparte está viviendo, creo, en Estados Unidos por su trabajo. Muy bien, Mm, Alejandro. Viendo, sí, sí, eso es lo que buscamos en estas Oye, semblanzas, ¿no? Charlie, fíjate que antes de que terminemos este programa, tenemos todavía 3 minutos, vamos a Sí, dejarlo así. Nos van, sí. No te llamó, o a lo mejor no lo sé, porque esta parte de la locución en la Raúl del Campo, este, el dedicarte a los medios. Sí, sí me llamó, pero mira, ya te digo, ya empezaba yo a hacer mis reportes de partidos, recuerdo de partidos de Pumas, algunos, haber ido a algunas carreras de autos también, porque me gustaba de todo, ¿eh? Todo lo que estuviera relacionado con el deporte, pero en el momento que entré al Repre, pues es que yo dije, te digo, me comentaron que había Universidad Mundial y yo dije, si me voy a dedicar, me voy a dedicar de lleno. Entonces llegó el momento en el cual pues tuve que decidir, incluso yo trabajaba los sábados y los juegos del representativo en esa época eran de preparación los sábados en la liga iberomexicana, creo que se llama, iba a decir de las patadas porque así le decíamos, pero, Sí. pero estábamos ahí nos preparamos porque el estatal duraba un mes, luego el regional otro mes y luego el nacional otro mes y en mayo ya se había acabado la temporada, entonces pues había que prepararse, ¿no? Sí. Entonces, como me metí tanto a esto, me costó trabajo y después te digo que me encontré a uno de mis amigos cuando estábamos en alguna selección nacional universitaria y él me entrevistó y me dijo, daría lo que fuera por estar yo en tu lugar, no te regreses. O sea, dedícate a eso, está más padre estar del lado donde se compite que de donde Donde se se entrevista. narra que el que narra. La verdad es que sí lo pensé y pues ya no regresé nunca más. De acuerdo. Pues si quieres, si están de acuerdo, hasta ahí le dejamos. Sí, hermano. Queremos darte las gracias, Charlie, por esta primera acercamiento y charla contigo. Queda pendiente la fecha para próxima segunda parte, que seguramente será en diciembre. Lo cuadramos más adelante, pero darte las gracias porque aquí en Semblanzas Deportivas siempre apreciamos el que nuestras invitadas e invitados realmente se abran con nosotros y nos permitan acceder a conocer aspectos de su trayectoria y de su vida que comúnmente no sabemos y que siendo figuras emblemáticas del deporte universitario, pues nos permiten conocerlos y compartirlos con la audiencia. Gracias, Charlie. No, al contrario, Ro, gracias a ti, Roy, y a ti, Luis, por la invitación y pues un gusto saludarlos como siempre y agradecerles la amistad y la disposición que siempre tienen para estar ahí con nosotros. Gracias, mi estimado Luis. Pues un gustazo, la verdad, muchísimas gracias por el programa. Ahí nos estamos viendo para la segunda parte. Y pues agradecer a todos nuestros Facebook videntes, ¿no? Ya Así es, haremos desenlace. también agradecer a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.